Estuve reflexionando y dije, de verdad quiero estar toda mi vida trabajando de ingeniero. Y ahí es cuando empecé a replantearme pues, el hecho de emprender. Empezaste comprando un paquete de 4 pisos turísticos y luego empezaste a comprar paquetes de 25, 30, 40 apartamentos. ¿Cómo se financia este crecimiento? Si tú quieres trabajar en la inversión inmobiliaria, lo primero que tienes que asegurarte es que el banco te quiera. Todas las empresas que tienen buenos números están un poco condenadas a invertir en inmobiliario porque es lo que les gusta a los bancos. Hay muchos factores que empujan a que este tipo de inversión sea una de las más recomendables. Claro. ¿Cuántos pisos tenéis ahora? Llegamos a 200 si se tienen en cuenta los pisos que están en construcción. Pero sí lo que te puedo decir es que por lo menos a priori sí que veo que son más rentables los hoteles que los apartamentos turísticos. Aunque luego en los medios siempre se dice lo contrario. Ya piensas en experiencia, pues probablemente pierde dinero. ¿Cuál ha sido tu mayor error de inversión y qué has aprendido de él? A nivel de inversión inmobiliaria, la única operación con la que he perdido dinero es... Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de contar con nosotros con Rubén. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Germán. La verdad que tengo muchas ganas de entrevistarte. Ya hace tiempo que te identifiqué, ahora comentábamos, y creo recordar que fue en algún reel que se hizo viral, creo que apareciste en La Sexta diciendo algo como que tenías más de 100 inmuebles y lógicamente, claro, toda aquella gente se te echó encima. Y bueno, pues me pareció... Empecé a tirar del hilo, ¿no? Y vi que tenías un montón de negocios, un montón de emprendimientos. Vi además que dentro del sector inmobiliario habías hecho un montón de cosas. Y entonces ahí ya sí que te contacté porque me pareció una entrevista súper interesante, como seguro que los oyentes van a poder comprobar. Vamos a remontarnos y vamos a entender cómo una persona llega a tener esa cantidad de inmuebles para que la gente vea que hay mucho trabajo detrás. Así que, Rubén, cuéntanos en primer lugar quién es Rubén. Estupendo, pues gracias, Germán, por invitarme a tu podcast. Las que tenía muchas ganas de venir aquí a hablar contigo. Y bueno, puedo contarte que yo soy de Salamanca, he vivido ahí toda mi vida, estudié en la Universidad de Salamanca, arquitectura técnica. Escogí esa carrera porque me gustaba mucho la física, matemáticas, dibujo y realmente es una carrera muy variada en cuanto a formación. Y bueno, pues justamente cuando terminé la carrera con 21 años ya había estallado un poco la burbuja del 2010 de los pisos inmobiliaria y bueno, pues al final decidí seguir estudiando en la universidad. Me fui a Valladolid a estudiar un segundo ciclo, una carrera que no es muy conocida, se llama Ingeniería de Organización Industrial, que está enfocada a la optimización de industrias, de procesos industriales. También bueno, tiene mucho contenido en físicas, matemáticas, química y disfruté bastante también de ese periodo. Y justamente cuando estaba terminando la carrera, yo ya tenía súper claro que iba a trabajarme a Alemania, pero realmente, bueno, estuve reflexionando y dije, de verdad quiero estar toda mi vida trabajando de ingeniero en un pueblecito, en una ciudad alemana. Y ahí es cuando empecé a replantearme pues, el hecho de emprender. Y en realidad el problema es que, bueno, en la universidad no te guían mucho respecto a este camino, pero al final, bueno, estuve valorando diferentes opciones y me decanté por una de ellas. Muy bien, o sea, ya podemos intuir que te decantaste no por la inversión inmobiliaria al principio, sino por emprender. No sé si nos puedes contar, porque llevas desde los 25 años emprendiendo, montando distintos negocios. No sé si nos puedes contar un poquito más por ahí cómo ha sido ese recorrido. Sí, por supuesto. A ver, valoré varias ideas. Yo al haber estudiado en ingeniería, mi primera opción era crear una máquina específicamente de cobro para carnicerías, justamente para mejorar la higiene de este tipo de negocios, ya que bueno, los carniceros, por lo menos en ese momento, creo que ahora ya se ha mejorado mucho todo, pues tocaban el género con las manos, luego te cobraban con las mismas, en fin, era poco higiénico, pero al final requería mucha inversión, yo no tenía dinero, solo contaba con 3.000 euros en la cuenta del banco y al final, como siempre me ha gustado la psicología, pues decidí crear un blog de psicología. Un blog. Sí, un blog de psicología. Que se llama lamentesmaravillosa.com, sigue existiendo, es una página bastante conocida ahora. Y bueno, pues empecé a escribir yo mismo los artículos. Creo que me compré todos los libros de Jorge Bucay, que es uno de mis psicólogos favoritos. Y nada, pues la verdad es que en esa época Facebook viralizaba bastante bien los contenidos. Era un poco pues el equivalente a TikTok ahora. Y bueno, pues mucha gente pues le empezó a gustar mis artículos, empezaron a compartirlos, empezó a crecer la web. Recuerdo que fue una época complicada porque mis padres no entendían que después de haber estado 6 años estudiando en la universidad carreras técnicas, su hijo creara un blog de psicología. O sea, creo que mi padre en aquel momento me decía, pero a ver, ¿tú qué pasa? ¿No quieres trabajar en la vida o qué?
porque ahora me vienes que quieres crear un vuelo de psicología, pero bueno, tuve la suerte de que funcionó bastante bien rápidamente. De hecho, la ONU nos seleccionó como uno de los 25 proyectos finalistas para los Premios Europeos de la Juventud, bueno, a los 6 meses creo de haber creado la web. Y eso, pues bueno, como tuvo bastante repercusión en prensa, me ayudó bastante. Conseguí un crédito de 20.000 euros del BBVA, que las que lo agradezco un montón, porque gracias a eso también pues pude acelerar el crecimiento. Y bueno, pues después de esa web pues creamos varias webs más, las tradujimos a 21 idiomas. O sea, llegamos a tener versiones en ruso, en coreano, en alemán, y alcanzamos 100 millones de visitas al mes, que es una barbaridad. Pues ahí obviamente pues tuvimos muchos ingresos, y ahí es cuando empecé a plantearme invertir en el sector inmobiliario. Muy bien, ya vemos un poquito el recorrido, ya tiene sentido, ¿no? Al final no te han caído esos pisos del cielo, sino que ha habido un emprendimiento, ha habido una actividad detrás. ¿Has hecho más emprendimientos después o ahí ya directamente te pasaste al sector inmobiliario? No, en realidad, bueno, en el sector digital siempre he estado desarrollando nuevos proyectos. Por contarte un poco, porque no me quiero extender demasiado en esto, pues llegamos a crear una plataforma de cursos online dentro de la propia La Mente es Maravillosa. También creamos una aplicación que era, bueno, unos juegos de brain training, también relacionados con este proyecto, que ese, por ejemplo, fue un proyecto que fracasó. O sea, creo que invertí como unos 200.000 euros Wow. y no fuimos capaces de hacer break-even, y bueno, pues fue uno de los proyectos fallidos. Y en realidad he tenido muchos proyectos que han funcionado muy bien, y ha habido varios que en los cuales he perdido mucha pasta, pero al fin y al cabo el sector de las startups es así, y también al fin y al cabo cuando pierdes dinero también aprendes. Entonces eso también te mejoras mucho la eficiencia, y bueno, pues eso hace que los próximos proyectos pues tengan más probabilidades de tener éxito. Muy bien, sin extendernos más ya en los proyectos, vamos a ir a hablar del sector inmobiliario. Lo último que quería preguntarte es, ¿cuánta gente está trabajando ahora en vuestros proyectos? Pues a ver si me hago yo la idea, porque como estamos Aproximadamente, continuamente sí. contratando, pues digamos que a lo mejor en nuestra empresa de limpieza son unas 40 personas. Luego en la constructora que la hemos creado este año serán unas 10, más o menos. Y luego, bueno, a nivel administrativo, relacionado con la construcción, pues habrá otras 4 personas. ¿Y en los negocios online tenéis gente también contratada? Sí, a lo mejor en total pueden ser unas 100 personas aproximadamente. Alrededor de unas 100 personas contratadas. Sí. Es mucha gente, Mm. mucho trabajo estáis dando. Lo digo porque a veces me gusta tirar de ese hilo, ¿no? Y poner esto también encima de la mesa, que a veces se ve el resultado, pero estáis aportando muchísimo valor a la sociedad. Y por no decir todos los impuestos que deben estar pagando todas esas personas, todas esas empresas, con lo cual yo creo que os lo habéis más que ganado. Y por supuesto, si alguien envidia el resultado, ¿no? Pues préstale tus zapatos, porque acabas de decir algo muy interesante, ¿no? Un proyecto que fracasó, que seguro que ha habido más, pero has puesto una cifra, ¿no? Ahí Totalmente. encima de la mesa, que a muchos, ostras, eso ya le puede llegar a paralizar y no tomar acción y no emprender viendo el riesgo que estás asumiendo. Pero bueno, al final, ese premio, pues también ha tenido un precio que has decidido pagar y que, por supuesto, pues has conseguido rentabilizar. Vamos ahora sí al sector inmobiliario. Me gustaría preguntarte, bueno, te ves con unos emprendimientos, funcionan, generas liquidez y decides, oye, esto tengo que rentabilizarlo, ¿no? Lo primero normalmente que se dice es, oye, lo primero invierte en tu negocio para hacerlo crecer, ¿no? Pero supongo que llega un momento que dices, bueno, es que aquí no puedo crecer más o quiero diversificar porque, oye, a lo mejor el negocio deja de funcionar o, bueno, por lo que sea, ¿no? Me quiero cubrir. ¿Por qué decides canalizar el dinero al sector inmobiliario? ¿Por qué a ese sector y no a otra? No sé, mucha gente está en tu situación y, bueno, pues deciden invertir en otro tipo de activos. Totalmente, o sea, lo que has dicho es súper cierto. Llega un punto en el cual el negocio, obviamente cuando está funcionando hay que meterle toda la gasolina que puedas, pero llega un punto en el cual la curva se empieza a suavizar y dices, bueno, pues ya igual no me interesa tanto, o a lo mejor esto ha crecido demasiado y tengo el riesgo de que empiece a funcionar mal y mi empresa puede quebrar. Entonces es súper importante identificar el momento en el cual tienes que empezar a diversificar. En mi caso, mi primera operación inmobiliaria estaba relativamente relacionada con mi negocio, porque al fin y al cabo fue un edificio que compré para destinarlo a oficinas de mi empresa. Obviamente indirectamente sabía que era una buena inversión a largo plazo, porque pues, fue un edificio en el casco histórico de Salamanca, de mi ciudad, y sabía que era un valor seguro. Podía perfectamente haber comprado unas oficinas
en el Star Radio, me hubieran salido a mitad de precio, pero preferí hacerlo así porque ya lo estaba identificando como una buena inversión. Lógicamente no sé hasta qué punto afectaría el hecho de que bueno, estudié arquitectura y obviamente a mí siempre me ha gustado el sector. Quizás si no hubiera estudiado eso, no sé, hubiera invertido el dinero en oro y quizá hubiera sido mejor inversión, no lo sé. Pero bueno, lo hice así porque, bueno, por diferentes factores también me parecía muy interesante el rehabilitar un edificio de estas características y bueno, es lo que hice. Muy bien, bueno, tienes, lo has dicho, una clave, ¿no? Que tienes ese conocimiento de arquitectura que a muchos inversores o intentos de inversor, ¿no? Al principio, hombre, les daría miedo seguramente coger ese edificio, porque, bueno, me lo comentaste, es un edificio que estaba en ruinas, ¿no? Que estaba en Sí. medio de Salamanca, bien ubicado, pero en ruinas, que además rehabilitasteis y dedicasteis también a turístico. ¿Cómo está la situación de Sí, esto? o sea, inicialmente iba a ser todo para oficinas. Lo que pasa es que, bueno, legalmente, ahí entra la burocracia y la legalidad en España, pues no se puede hacer todo oficinas. O sea, nos obligaban a hacer pisos con una zona destinada a despacho profesional. Entonces, bueno, tuvimos que poner cocinas, aunque las cocinas no las vamos a utilizar nunca. Tuvimos que poner más baños de los que íbamos a necesitar, pero bueno, al final se hizo esa configuración. Y luego pues intentamos dejarlo o adaptarlo lo máximo posible a optimizar las plazas para trabajadores. ¿Qué pasó? Que bueno, al cabo de un año creo ya éramos 20 personas fijas en la empresa, teníamos 10 personas en prácticas y teníamos 10 personas en prácticas porque en la Universidad de Salamanca pues hay un montón de estudiantes, pero hay muy pocas empresas en España, en Salamanca. Entonces teníamos un montón de solicitudes, mucha gente que quería empezar a trabajar con nosotros, también estábamos en pleno crecimiento. Y bueno, pues realmente era bueno, un proceso bastante bueno de formación, porque al fin y al cabo tienes 6 meses más o menos para formar a esa persona, para que aprenda, para luego contratarle. De hecho, nosotros en las prácticas también pagamos, creo que les pagamos como 500 o 600 euros al mes, a pesar de que no fueran productivos o su productividad no cubriese ese gasto. Y tuvimos la suerte de que un inspector de trabajo fue allí y nos dijo que era mucha gente en prácticas. O sea, no es que haya ninguna ley que limite pues las personas que puedes tener en prácticas en tu empresa, por lo menos yo en ese momento ni la conocía ni tampoco identificamos ninguna ley, pero bueno, pues el criterio del inspector era ese y nos puso una multa de 80.000 euros. Entonces en ese momento pues me fastidió muchísimo porque creo que fue muy injusto, tanto para mí como sobre todo para la gente que está de prácticas. Nos obligaron a ponerlos en nómina como fijos y bueno, pues realmente eran personas que no eran productivas en ese momento. Entonces al final pues tuvimos que cancelar esos contratos y bueno, pues vi que España no era un lugar tan bueno como para crecer tan rápido y bueno, al final decidí la mitad del edificio destinarlo a apartamentos turísticos ya que pues ya habíamos hecho las cocinas y realmente estaba preparado para apartamentos. Quizás si al principio lo hubiéramos puesto y nos hubieran dejado hacerlo todo para oficinas no hubiera podido haber hecho eso, pero bueno, al final siempre es lo típico que cosas que parece que son malas al final te acaban favoreciendo con el tiempo. Muy bien, después de eso han venido muchas cosas, hablaremos de ellas, hoteles, promoción inmobiliaria, apartamentos turísticos, de todo tipo. No sé si nos puedes definir exactamente hoy en día a qué te dedicas dentro del sector inmobiliario, cuál es tu modelo. Pues realmente tenemos varios modelos. Por un lado, la rehabilitación de edificios. Hemos rehabilitado ya 4 edificios finalizados y tenemos otro ya en proceso. No me considero experto porque al final son solo 4 operaciones, pero bueno, tengo un conocimiento bastante bueno, real de los plazos, de los procesos y de los costes de este tipo de inversiones. Y luego, por otro lado, pues he hecho varias operaciones de compra a fondos de inversión de paquetes de pisos vacíos o pisos baratos, o bueno, cada persona lo llama de una manera. Lotes de pisos, ¿no? Sí, ¿Ocupados o sin ocupar? Sin ocupar. ¿Vale? Sin ocupar. En zonas que no están tensionadas, zonas un poco de España vaciada y bueno, podemos decir que tenemos también conocimiento en ese tipo de paquetes, en rentabilizarlos de tal manera, pues bueno, los arreglas, los amueblas, haces un buen plan de marketing para que funcionen como pisos turísticos y bueno, pues al final ese modelo también nos ha funcionado. Pisos turísticos en España no vaciada, ¿eh? O sea, ¿vaciada o no vaciada? Vaciada. España vaciada. Sí, igual me he liado y No, sí, creo que lo has vaciada, dicho bien y yo lo estaba diciendo al revés porque me ha sorprendido eso. Entonces, pisos turísticos en España vaciada. Sí. ¿Hay demanda? O sea, al principio no hay demanda. Yo llegué a comprar pisos donde bueno, no había ningún tipo de turismo, pero bueno, luego en el tiempo, obviamente,
todo puede llegar a funcionar si haces un buen plan de marketing. Muy bien, muy interesante. Empezaste en Salamanca, luego Galicia, después Valencia, incluso México, que me lo había dejado. ¿Qué criterio estás siguiendo? Porque hablábamos antes de empezar que ahora os habéis ido más a Valencia. ¿Qué criterios seguís para elegir una zona u otra? ¿Por qué os movéis de una zona u otra? Pues en realidad, bueno, a día de hoy lo que hago es analizar las operaciones que me llegan a través de los brokers con los que trabajo, y al fin y al cabo es Excel puro y duro. Es decir, tú analizas los costes y la posible rentabilidad. Muchas veces hay variaciones respecto a lo que planteas, pero bueno, es al fin y al cabo como trabajo yo. Y no estoy abierto a rechazar operaciones que no haya hecho antes. O sea, al fin y al cabo me gusta, pues eso, probar sectores nuevos, y no me he enfocado específicamente en la rehabilitación de edificios o en algún otro sector en el cual tenga más experiencia. Ahora, por ejemplo, pues estamos comprando hoteles. También estamos estudiando alquilar hoteles, que es otro negocio también diferente. Y al fin y al cabo, bueno, vas acumulando experiencia, hay muchas sinergias entre diferentes tipos de operaciones a nivel inmobiliario. Y bueno, también esto te da una visión más global. Y como además en el sector inmobiliario también todo es cíclico, ahora, por ejemplo, pues no es tan rentable invertir en pisos turísticos por la inseguridad jurídica. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos si van a aplicar un IVA del 21%. Entonces, al final te tienes que ir moviendo entre diferentes tipos de operaciones si quieres optimizar la rentabilidad y reducir el riesgo. Muy bien, Rubén. No te quería interrumpir, pero me han venido como 4 o 5 preguntas a hacerte en esta información que has dado. Entonces, ya estoy intuyendo que no se nos va a quedar corta la entrevista. Voy a empezar del principio. La primera pregunta que tenía es ¿de dónde sacáis, de qué contactos, cómo llegáis a esos contactos para que os lleguen estos lotes? Justamente, y esto no lo he explicado todavía, o quizá cuando se publique este podcast lo habré explicado ya, acabo de comprar un lote yo también de inmuebles, en este caso son 8, para alquiler, ¿no? Y me ha parecido súper interesante la operativa. En paralelo hemos negociado otro bastante más grande, aunque al final no ha terminado saliendo, pero me ha parecido muy interesante, ¿no? Negociar el lote por varios motivos. Me ha parecido muy eficiente también para negociar, en mi caso compro con financiación, negociar todas las hipotecas de golpe, o sea, reduzco mucho el trabajo, tanto es así que estaba dispuesto incluso, aunque obviamente comprando el lote consigues mayor descuento, pero a renunciar a parte del descuento a cambio de golpe, ¿no? Incrementar pues el número de inmuebles que añades a tu cartera, ¿no? Me ha parecido interesante por eso, porque si tienes que crecer piso a piso, si tienes objetivos muy ambiciosos, pues te cuesta mucho más el trabajo, ¿no? Ya estaba valorando cosas que hasta ahora no me daba cuenta. Entonces, cuéntame, y seguro que la audiencia también se habrá sorprendido, ¿no? Que esos brokers, esos contactos, ¿de dónde sacas esos contactos? Pues igual parece simplista, pero de idealista, literalmente. Y lo sigo utilizando. O sea, quizá hay maneras más eficientes, o podemos encontrar, bueno, lo que la gente suele calificar de pelotazos. Yo creo que no he hecho ningún pelotazo en mi vida. O sea, al fin y al cabo he comprado cosas que eran, bueno, que estaban a la venta en idealista. He llamado, he preguntado, y yo creo que el margen de ganancia extra, por así decirlo, que he logrado es más por eso, por la parte creativa de decir, bueno, cómo podemos sacarle provecho a esto que la gente pues eso no valora. Entonces, creo que esa es como nuestra fuerte. Pero que, vamos, seguro que hay maneras de identificar mejores oportunidades, pero de momento es lo que hemos hecho. Y obviamente, pues cuando tú contactas a través de un anuncio de idealista, pues siempre hay una inmobiliaria, un broker detrás, y tú le cuentas pues tu objetivo, qué tipo de perfil de inversión buscas, y ellos pues obviamente ya tienen tu contacto, y a lo mejor esa en particular no te encaja, pero te pueden encontrar otras. Y yo además reconozco mucho el trabajo del intermediario, del broker inmobiliario, porque en realidad te quita una gran parte del trabajo. O sea, sí, a lo mejor puedes buscar en subastas o directamente gente que venda activos, pero es un trabajo bastante arduo. Entonces, yo por lo menos por provincias tengo mis 2 o 3 brokers, y ellos son los que de vez en cuando me aportan cosas. Luego me puede interesar o no, pero bueno, ellos se encargan de buscar esas oportunidades. Maravilloso, o sea, podemos decir que tienes más de 100 pisos, ¿o cuántos pisos tenéis ahora? Pues más o menos llegamos a 200 si se tienen en cuenta los pisos que están en construcción. Podríamos decir, el titular sería más de 200 pisos conseguidos en Idealista. Evidentemente, Sí. ya lo has explicado y me ha parecido muy interesante. No directamente, a lo mejor no estaba justamente ese anunciado,
pero sí que el contacto con la Claro. persona, el intermediario, fue a través de un anuncio de Idealista que podía ser similar a lo que buscabais. Totalmente. Ujú. Y es algo que he comentado muchas veces porque a mí también me ha surgido así, no buscándolo, sino sencillamente te interesas por un producto, lo vas a visitar o te pasan la información, oye, no me encaja, pero aprovechas ese contacto para explicarle al intermediario, oye, vale, este no me ha encajado por esto, por esto. Si me consigues esto, que sepas que yo soy comprador y te lo voy a poner Claro, fácil. además es un sector muy demonizado porque la gente tiene como muy mentalizado que es una figura, el intermediario, que es que te va a cobrar un 3% y fíjate que es mucho dinero y yo me lo puedo ahorrar, pero que va. O sea, es un trabajo, eh, vamos, que es fundamental y se ganan el dinero, vamos, muy justamente. Has tocado un tema, has dado una pista, la creatividad. Esto es algo que yo ya lo sabía, me habías explicado un poco, pero y es interesante, ¿no? Porque habéis usado la creatividad para conseguir muy buenas oportunidades. No sé si nos puedes contar algunos ejemplos creativos para que la gente entienda cómo a veces no todo es tan sencillo como, oye, negocio, precio y ya está. No, no, hay bastante más a Claro, hablar. totalmente. Pues te puedo contar el caso de México, por ejemplo, es el primero que se me viene a la cabeza. Allí bueno, en el COVID hubo como un boom inmobiliario tremendo, pues como el mismo que está habiendo ahora en Dubái. Toda la gente estaba hablando de Tulum. Además, México tuvo bueno, no sé si la suerte o la desgracia, que fue muy laxo con respecto al COVID y muchísimos europeos y americanos fueron allí a vivir unos meses o incluso unos años y hay algunos que se han quedado incluso a vivir hasta ahora. Y creo que en Tulum llegaron a haber como 300 promociones abiertas, es una locura, porque es un núcleo urbano que tiene 70.000 habitantes, entonces la cantidad de apartamentos que se construyeron fueron bestiales. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo hacía apartamentos, porque sí, se vendían muy rápido y sí, es lo que la gente suele comprar. Pero yo en ese momento ya veía que iba a pasar algo, porque obviamente construir tantos apartamentos y además la selva, pues al final es infinita. Tú puedes construir y liarte a construir, pues como en Dubái, obras y obras y obras y hasta que te canses. No es como en España que las ciudades pues son limitadas. Entonces tú compras y ya es un valor seguro porque no pueden hacer 500.000 pisos, ¿no? Porque al final el suelo es el que es. En la selva y en el desierto pues no existe esa limitación. Con lo cual, al fin y al cabo, es un activo que puede perder valor muy rápidamente si la demanda baja. Entonces, en ese momento yo lo que hice fue lo contrario. Hice casas muy grandes de 13 habitaciones, orientadas a un nicho de mercado muy concreto, que es los viajes de grupos de hasta 20 personas, 20-25 personas máximo. Entonces, bueno, son casas que tenemos dos operativas, una en Playa del Carmen y otra en Tulum, y lo alquilamos para despedidas de solteros y grupos grandes familiares o viajes corporativos. Y ahora que, bueno, en México ha bajado bastante la demanda, pues muchos promotores han quebrado porque se han quedado con las obras a medio hacer, como pasó aquí en España en el 2010. Pero nosotros estas dos casas las estamos alquilando súper bien porque pues un nicho muy concreto, prácticamente nadie, o sea, no hay casas de estas características en estas dos ciudades. Y es verdad que el público objetivo es muy específico, pero pues eso no hay competencia. Entonces, de esa manera pues pude sortear esa crisis y además pues eso, pues la rentabilidad es muy superior a la que incluso estaban consiguiendo en el mejor momento la gente que tenía apartamentos. Qué interesante. Esto me hace llegar a otra pregunta que te haré luego, pero antes te quería preguntar, ¿alguna otra operación así creativa, especialmente creativa, que puedas comentarnos? Así que se me venga a la cabeza, bueno, a ver, no sé si es especialmente creativa, pero por ejemplo las oficinas que tenemos ahí en Salamanca, en el edificio este que te comenté, el primero que compramos, pues desde el COVID la gente quiere teletrabajar. De hecho, hay mucha gente que hemos contratado y nos han dicho, oye, yo quiero trabajar en tu empresa, pero yo no voy a la oficina nunca. Y nosotros, como tenemos mucha gente trabajando desde otros países, pues hemos estado muy familiarizados con esta forma de trabajar desde el principio y hemos dado muchas facilidades, pero la parte negativa es que el edificio se nos ha quedado vacío, porque ahora mismo van todos los días a la oficina 4 personas y tenemos ahí 350 metros cuadrados de oficina, sin contar con los apartamentos turísticos que tenemos ahí. Entonces, lo que hicimos fue crear un coworking, además un coworking que está súper bien equipado. Si alguien lo quiere visitar, pues es Coworking Me Contigo en Salamanca y nos está funcionando bastante bien. Porque, bueno, hay varios coworking en Salamanca, pero quizá de esta calidad no hay ninguno y
Y bueno, fue una manera creativa, por así decirlo, de utilizar pues, ese espacio. Muy bien, interesante. Y esto me lleva a la pregunta que te quería hacer. Am, Has dicho que tuviste esa visión, ¿no? En México de, ostras, todo el mundo está construyendo y tuviste la determinación de diferenciarte del resto. Esto es muy fácil de hablar de estas cosas tomándonos un café. No, pues estos lo están haciendo mal, se la van a pegar. Eso es una cosa, pero otra cosa es decir eso y luego coger tu dinero, irte y hacer algo muy distinto que nadie está haciendo porque tú has tenido la visión de que eso iba a ser lo correcto. Luego el premio y una vez visto, pues todo el mundo es muy listo, ¿no? Una frase que me gusta repetir a mí. Pero claro, ahora, en ese momento que estabas haciendo unas casas, pues más de uno cuando se lo cuentas seguramente te diría, ostras, ¿quieres decir? ¿No? Entonces, mi pregunta aquí, y lo relaciono con esto, pero con todo el resto de operaciones, ¿eres tú quien estás decidiendo todo esto? ¿Tienes un equipo? ¿Eres tú solo quien está buscando oportunidades? ¿Cómo trabajáis? Pues este tipo de decisiones las tomo yo. De hecho, muchas veces me tengo que parar con mi equipo porque ellos me suelen, o sea, bueno, son ideas un poco extremas. O sea, a lo mejor que ahora parece que tiene mucho sentido, pero, por ejemplo, en México, o sea, hay muchas villas, pero villas de 6 7 habitaciones, igual que en España, pero una villa de 13 habitaciones es como demasiado. Y te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Puede ser un monstruo ahí que luego no quiera comprar nadie. Entonces yo a veces pienso con retrospectiva, digo, pues igual me columpié mucho, pero mira, al final salió. Igual otras veces hay veces que no salen bien y pierdes el dinero, pero bueno, eso es un poco el perfil que tengo de riesgo, por así decirlo, que como me ha funcionado, pues lo he mantenido. Pero es verdad que la gente no, o sea, mucha gente no suele entender esto y me ha pasado en otros negocios que, incluso con las webs también en su momento, que reinvertíamos todo lo que ingresábamos y había mucha gente del equipo que me decía, oye, pero no es mejor que paremos un poco y que guardemos porque como esto explote, nos quedamos sin nada. Incluso en llegarte a endeudar en proyectos a riesgo de que todavía no has hecho break-even. O sea, es un poco, pero claro, el mundo de las startups es así. Entonces, o inviertes o al final no es imposible que desarrolles porque tienes que llegar a una escala suficiente como para que sea rentable. Y además cada vez es más complicado crear empresas nuevas, hay mucha competencia. Entonces muchas veces es un all-in o si no, no tiene sentido. Entonces, bueno, es lo que toca. Hay que valer para ello, ¿eh? No es sencillo, ¿eh? Yo te estaba escuchando. Además te veo y dirías que pareces una persona prudente, pero viendo Mm. los actos eres bastante aventurado, ¿no? Y seguro que lo has analizado, que no es algo que no hayas meditado y las horas que tendrás detrás de análisis antes de tomar esas decisiones, pero aún así son decisiones valientes. Me surgía la pregunta además de, me has dicho que tu equipo, ellos mismos te decían, ostras, ¿quieres decir, Rubén? ¿Qué perfiles tienes en ese equipo de la parte de inversiones? ¿Con quién compartes estas ideas y estos proyectos? Pues bueno, en realidad necesito gente que no sea como yo, justamente porque creo que es importante que haya esos dos perfiles dentro de una empresa. Y además es una recomendación que hago a todo el mundo. Si tú eres una persona muy conservadora, necesitas a alguien que te tire del carro y si es al revés, pues necesitas a alguien que te frene. Entonces, bueno, para mí la parte más importante de mi empresa es el equipo financiero. Por supuesto, la directora financiera que está en M contigo, que es de alguna forma la persona que me centra y me dice, oye, que no nos podemos meter en esto, Rubén, que ya no podemos asumir más riesgo. O de alguna forma, pues que te pone, pues por así decirlo, ese contrapeso con respecto, bueno, a ese perfil más aventurero en toda la parte de los negocios. Y luego, por supuesto, todos los equipos que hay en cada unidad de negocio, que son los que hacen toda la operativa del día, que al fin y al cabo son los que sostienen cada proyecto. Entonces ahí tienes que tener gente muy buena, tanto a nivel operativo como a nivel de mandos intermedios, que creo que son las clave de cualquier empresa. Y además a mí me gusta también meterme mucho en el fango, en el proyecto, en los proyectos del día a día, porque al fin y al cabo los detalles son los que acaban pues haciendo la diferencia entre una empresa y otra. Al fin y al cabo, si no tienes una buena atención al cliente, ya puedes tener el mejor producto del mundo que tu empresa pues no va a tirar para adelante. Y además eso, como hemos hablado, hay mucha competencia, entonces tienes que hacer las cosas o todas las cosas muy bien para al final destacar. Muy bien, ahora volvemos a las inversiones inmobiliarias, pero necesito hacerte una pregunta. O sea, con toda esta gente, con todo este equipo, con tantos proyectos distintos, ¿cómo te organizas? O sea, ¿dónde pones el foco tú? ¿A qué estás tú? ¿Estás a todo? ¿Cómo decides a qué te centras? Pues ahí la base es un poco
buscar la eficiencia. Yo, por ejemplo, tengo una norma en la empresa que no hago nunca reuniones. Yo trabajo a través de audios, literalmente. Audios y grabación de vídeos. Entonces, y es así, o sea, igual a la gente le parece muy raro, pero yo hago reuniones con otras empresas porque tienen esa cultura de trabajar así, pero yo incluso decisiones o conversaciones importantes es a través de audios. Entonces, al fin y al cabo, pues acaba simplificando mucho las cosas. ¿Pero audios WhatsApp o como...? Bueno, utilizamos Slack a nivel sí, corporativo, correcto. pero es bueno, como si fuera WhatsApp. Sí, sí. Entonces, pues hay que discutir algo, pues nada, se manda un audio, esperas a que te respondan y eso también te da mucha flexibilidad en horarios, tienes mucho más tiempo libre, puedes tomar mejores decisiones y yo creo que tiene bueno, un montón de ventajas. Yo a todos mis amigos empresarios les he recomendado pasar a audios y dejar de hacer reuniones y me han dado las gracias, me han dicho, pues es que ahora me ahorro un montón de tiempo y además trabajo mucho mejor y el equipo mucho más a gusto y bueno, también depende mucho de la personalidad de cada uno. Yo es que soy una persona bastante desorganizada, entonces me ayuda mucho esto porque no me gusta planificar las cosas y pues a lo mejor un día por la tarde me apetece enfocarme en un proyecto y me tiro 6 horas ahí buscando eficiencias y mejorando cosas y al día siguiente por la mañana pues me apetece revisar el estado de los proyectos inmobiliarios. O sea, que es un poco así. Además también yo lo valoro un montón porque ante todo a mí, pues yo sí emprendí fue por tener libertad en mi vida. Muy bien, volvamos a las inversiones inmobiliarias, aunque me surgen muchas preguntas, pero voy a centrarme en las inversiones inmobiliarias. Quizá luego, si nos sobra tiempo, volveremos a los emprendimientos. Empezaste comprando un paquete de 4 pisos turísticos y luego empezaste a comprar paquetes de 25, 30, 40 apartamentos. ¿Cómo se financia este crecimiento? ¿Qué papel juegan los bancos y financieras? Pues ahí es total, el banco es una figura fundamental y si tú quieres trabajar en la inversión inmobiliaria, lo primero que tienes que asegurarte es que el banco te quiera. O sea, eso creo que es la clave. De hecho, por eso yo no empecé a invertir en inmobiliario hasta que tuve, pues eso, una empresa que facturaba y que tenía muy buenos números. Y de hecho es algo, creo que todas las empresas que tienen buenos números están un poco condenadas a invertir en inmobiliario porque es lo que les gusta a los bancos. O sea, si a lo mejor a los bancos les gustara que invirtieras, no sé, en el sector farmacéutico, pues igual le hubiera invertido en comprar acciones de farmacéuticas, pero a lo que les gusta es eso. Entonces, al fin y al cabo, es un factor muy importante porque te permite apalancarte pues, en gran medida. Luego, además, en el balance lo valoran mucho, da solidez a la empresa. Entonces, bueno, hay muchos factores que empujan a que este tipo de inversión sea una de las más recomendables, claro. ¿Y compras desde la misma empresa donde tienes los proyectos empresariales o tienes alguna estructura holding y mueves el dinero y financias con otra? ¿Cómo haces esto? Pues ahora estamos estudiando crear la holding, pero todavía no nos hemos decidido. Tenemos 3 diferentes sociedades y bueno, es verdad que tenemos ahí un poco cacao porque en algunas tenemos todo metido, pero bueno, estamos un poco en proceso de ver si al final nos compensa hacer la holding. Muy bien, no, interesante, porque justamente el lote este grande que yo he comentado antes que estábamos analizando, de hecho hicimos oferta, ha sido la operación en cuanto a alquiler que más he analizado en detalle, la he visitado, bueno, eran muchos inmuebles y obviamente íbamos a financiar, ¿no? Pero en este caso como empresa, era la primera operación que íbamos a hacer inmobiliaria con empresa para alquiler. O sea, con empresa hemos hecho mucho para comprar, reformar y vender, pero para alquilar no, ¿no? Entonces, aquí las peculiaridades de la financiación, te voy a decir lo que yo averigüé y luego me corriges si tú tienes otra información, porque me viene súper bien. Bueno, me financiaban a 12 años máximo, me decían, o sea que a lo mejor intentarían menos, pero 12 años parece que sí. 60, quizá 70, hablaban de 50-60% sobre el menor, de tasación o compraventa, iban por ahí los números. Y luego me pedían que o bien fuese una empresa con actividad y buenos resultados, que es lo que, por eso te he preguntado, que será lo más sencillo. O si no, si yo montaba una empresa nueva dedicada a ese tipo de actividad, me iban a pedir, yo sí que tengo una estructura holding que o bien avalase yo, lo cual claro, pues no quería avalar yo, pues entonces sí que me pedían que avalase otra sociedad que sí que fuese solvente o directamente la holding. Entiendo que en tu caso lo de la holding no te lo has encontrado porque lo estáis analizando, pero ¿van por ahí los tiros en cuanto a financiación? Sí, más o menos. Nosotros, bueno, las últimas operaciones que hemos hecho son a 15 años en vez de a 12, ¿vale? Pero también tenemos algunas que hemos hecho a 10. O sea que también depende mucho del scoring que tengas en la empresa, pues alargar un poco más el plazo, ¿no? Y luego en financiación, bueno, nosotros nos han dado siempre el 70%, pero a ver, es como todo. Si es una empresa que tiene menos recorrido o tiene menos tiempo, pues es normal también que no lleguen al 70%. Y luego ya los precios, pues también depende mucho del scoring que tengas.
Muy bien, me viene genial porque así veo que puedo apretar un poquito más en años y en porcentaje. Intenta, sí. También es verdad que, bueno, entiendo que les gusta más al banco cuando financias directamente con la empresa donde tienes los proyectos que son Sí, solventes, ¿no? Porque te la estás jugando también con tus proyectos, con lo cual para ellos es mucho más amable claro. financiar a esa empresa. No, y además que sacas este tema, me parece interesante porque a mí a veces incluso me han ofrecido hacer promoción de nuevas viviendas, o sea, o promoción nueva. Y de hecho son operaciones que he estudiado y que he descartado porque a los bancos no les gusta. Es que luego al fin y al cabo nos quejamos de que en España no hay obra nueva o que se construye poco, pero es que realmente es muy complejo porque el banco lo primero que te dice es, vale, te doy el 70%, pero ya el 30% lo vas a poner en mi banco y se va a quedar aquí y no se va a mover. Pero si todavía no me lo he gastado, ¿por qué lo tengo que tener ahí? No, no, es que tengo que estar seguro de que tu 30% va a estar aquí y no te lo vas a gastar en el proceso de construcción de la vivienda. Eso, por ejemplo, en otro tipo de inversiones pues no te lo exigen. Y bueno, hay una serie de requisitos que son bastante más drásticos. Sí, sí, cierto. De hecho, es más, a pensar que me vas a decir otra cosa. Lo habitual es que no te financie el banco para hacer promoción inmobiliaria, a menos que tengas ya un recorrido detrás. En vuestro caso, pues con vuestro grupo empresarial, si está generando beneficios, supongo que hasta cierto límite pues estarán dispuestos a daros. Y más, quizá no en promoción inmobiliaria, pero sí que en sector inmobiliario ya Sí, ven que tenéis experiencia, ¿no? Pero lo habitual, yo sí que estoy metido en varias promotoras inmobiliarias como socio. Pero sí que estoy viendo, ¿no? Cómo funcionan y nosotros sí que utilizamos financiación bancaria. Sin financiación para mí no tendría sentido ese tipo de inversión y lo conseguimos porque uno de los socios, la persona pues, que lidera estos proyectos, ya tiene un recorrido, ya tiene un histórico y el banco pues lo conoce, sabe que trabaja bien y ha hecho varias promociones con buenos resultados. Pero si no, si yo mismo voy, a mí no me darían financiación para hacer claro. una promoción. Y el problema es que si necesitamos en España más constructores, pues también hay que, pues eso, intentar ayudar a esos nuevos empresarios que quieran introducirse en este sector, porque si no, pues va a ser complejo que haya relevo generacional. 100%. Y además no solo eso, luego construir también es súper difícil. Ya hablamos de la promoción ahora, pero construir, aunque cojas constructoras, hablaremos también, Sí, antes me explicabas cómo lo estáis haciendo vosotros, porque aunque cojas constructoras buenas y conocidas, luego ellos subcontratan muchos de los oficios totalmente. y estos trabajan mal, pero trabajan mal porque es que no hay oficios, no hay, tienen que contratar de otros países, son cuadrillas de otros países, algunos trabajan mal, otros medio bien, pero no hay ninguno que trabaje bien. Entonces es complicado también construir por esa parte, porque es que no hay buenos profesionales. Sí. Luego hablaremos de, que no me olvide, de cómo os estáis organizando vosotros en la parte de las reformas, porque hacéis bastantes. Pero ahora déjame tocar un tema que para mí es muy interesante, es el de los hoteles. Has dicho que habéis Sí. comprado hoteles, pero además has comentado algo que quizá la gente, no sé si lo han percibido. A mí es un sector que me llama mucho la atención, pero que además, no digo que sea hermético, pero no he dado con gente que me hayan abierto la información, así como el sector inmobiliario, pues con podcast, llevamos ya 100, no sé cuál será este, 110, entrevistas donde todos compartimos. Y he podido aprender muchas cosas, también otras por mi experiencia, pero el sector hotelero me llama mucho la atención desde que un día alguien que estaba dentro me dijo, Germán, el sector hotelero es la perfección de la inversión inmobiliaria, porque tienes las rentas, pero además tienes todos los servicios que puedes añadirle al huésped, ¿no? Y dije, ostras, bueno, entiendo más o menos lo que me estás diciendo, me gustaría ver esos números, a ver cómo de interesante, qué significa interesante, ¿no? Sí que es verdad que cada vez que pues, me encuentro con alguien dentro del sector intento pues, sacarle información, pero aún así, pues me falta mucho, ¿no? Entonces sí que me gustaría Claro. preguntarte por ello. ¿Qué experiencia tenéis? ¿Qué habéis hecho? Y luego, hasta donde he entendido, hay varios operadores dentro del sector hotelero. Hay quien invierte en el hotel y luego lo alquila. Hay otros operadores que se dedican a alquilar esos hoteles. Hay otros que, bueno, hay varios, hay una industria, ¿no? Ahí dentro y cada uno tiene su nicho de actividad. Tú has dicho que algunos habéis comprado y otros incluso que los estáis alquilando. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito por ahí. Sí, por supuesto. Bueno, en este sector, en este subsector de inmobiliario, hay muchas figuras, como tú has indicado. Nosotros hasta ahora tenemos, bueno, 3 hoteles, no son muy grandes. El más grande tiene 27 habitaciones, con lo cual estamos empezando. Ahora estamos ya negociando el cuarto hotel y también estamos negociando el alquiler de un hotel. Entonces, bueno, estamos ahí en proceso de aprendizaje. Pero sí lo que te puedo decir es que por lo menos a priori sí que veo que son más rentables los hoteles que los apartamentos turísticos. Aunque luego en los medios siempre se dice lo contrario. O sea, se dice como que
los apartamentos turísticos es una manera más, bueno, como menos profesional de ejercer la actividad turística, pero realmente es mucho más complejo porque al fin y al cabo un apartamento tiene más metros cuadrados, tiene cocina, tiene muchas posibles averías. Se pueden, bueno, pues obviamente cuantas más habitaciones, más aires acondicionados. Los baños, pues a veces hay 2 baños, con lo cual ya duplicas la posibilidad de que se atasque un váter o no trague la ducha o yo qué sé, mil cosas que pueden aparecer. Y en un hotel pues es más sencillo. Al fin y al cabo es todo como más compacto y bueno, obviamente puede haber incidencias, pero son más, bueno, es más fácil de resolver. Entonces ya por ese lado pues te ahorras bastante dinero y luego por supuesto las limpiezas son mucho más rápidas. Porque son unidades muy pequeñas, no hay opción de que te dejen los platos sucios porque no tienen cocina. Entonces, bueno, por la experiencia que tengo yo, son bastante más rentables. Luego, por supuesto, ahí influye el precio por el cual te vendan el hotel o te alquilen el hotel. Pero en líneas generales sí que veo que es una oportunidad. Y bueno, ahora como el sector de pisos turísticos está tan demonizado, pues creo que va a haber muchos operadores de pisos turísticos que se van a orientar hacia los hoteles. Muy bien, sí, sí. De hecho, pisos turísticos nunca me he metido, aunque muchas veces he explicado que tengo algún piso que con vistas al mar perfecto, pero en mi zona pues es muy estacional. Entonces los números, aunque salían un poquito mejor, no me terminaban de compensar y nunca me he metido ahí. Y ahora, por como has dicho tú, pues con la inseguridad jurídica que hay, pues es un sector en el que tampoco me metería, aunque entiendo pues que hay gente que tiene grandes negocios ahí y pueden ser muy interesantes. Pero el sector hotelero sí que me llama mucho la atención. Es verdad que además son inversiones fuertes, ¿no? Porque, bueno, pues al final necesitas un mínimo de volumen para que tenga sentido esa inversión. Entonces, esa barrera de entrada, pues a mí me supone esa barrera que, ostras, Sí, debería tenerlo muy claro para meterme, ¿no? Pero al final es como todo, o sea, hasta que no te metes no aprendes, entonces a veces hay que asumir ese riesgo. Entonces, preguntarte un poquito más sobre ello, ¿qué tipo de rentabilidad estás sacando? O sea, podéis decir números, no de un hotel en concreto, pero de inversión. Oye, pues un hotel que puede costar tanto, tantas habitaciones, o la habitación cuesta 50.000 euros la habitación, más o menos, ¿eh? sí. Si tienes alguna métrica así, ¿y qué rentabilidades obtienes de eso? Claro, pues a ver, depende. Yo los 3 hoteles que he comprado hasta ahora están en pueblos, no están en grandes ciudades, pero es verdad que uno de los pueblos que son de Arribia bueno, está en el País Vasco, es como la Marbella del Norte, dicen que ahí el precio por noche es incluso más alto que en ciudades grandes como Valencia o Barcelona. Pero bueno, el precio por habitación, a ver, el que he pagado yo está entre los 20.000 euros y 150.000 euros, o sea, es muy variado. Por ejemplo, este hotel de Narribia, pues sí, me ha salido a 150.000 euros la habitación. Es un hotel muy pequeño, de 8 habitaciones, pero es un palacio que tiene 500 años y, bueno, es una pequeña joya. Y ahí, por ejemplo, la rentabilidad que estoy teniendo es de más de un 10%, aunque he pagado 150.000 por cada habitación. Luego otras habitaciones que me han salido por 20.000, pues en este caso en Galicia le estoy sacando un 20%. Entonces, bueno, también el precio de los hoteles varía mucho. O sea, por ejemplo, este hotel de Galicia tiene 13 habitaciones y he pagado 250.000 euros por él. O sea, es que es incluso más barato que un piso en una gran ciudad. O sea, que es que los hoteles tenemos la idea de que un hotel tiene 100 habitaciones y vale millones de euros, pero también hay hoteles pequeñitos, sobre todo en núcleos rurales, que pueden ser buenas oportunidades. Y también hay otros hoteles que están a la venta y que son nefastas oportunidades, porque también ha habido una corriente bastante, bueno, o me he encontrado con varios hoteles a la venta de emprendedores rurales que pues se crean la típica casa rural de 8 habitaciones en su pueblo, se gastan 400.000 euros, pero luego no les salen los números. Entonces también hay que saber dónde comprar y qué opciones tienes para rentabilizar eso bien. Y luego también ahí influye que hay mucha gente que no sabe operar correctamente los hoteles. Bueno, los 3 hoteles que he comprado son de herencias, es decir, los herederos no eran capaces de operarlos bien, perdían dinero con los hoteles y yo le estoy sacando muy buena rentabilidad. Entonces, ahí influye muchísimo la gestión. Claro, yo como vengo bueno, de toda la experiencia que tengo con los pisos turísticos, pues sí he sabido cómo hacerlo, pero claro, alguien sin experiencia pues probablemente sea mejor que empiece a invertir en un piso que comprar un hotel, porque a lo mejor lo compra pensando que va a ser excelente y luego resulta que pierde dinero. ¿Y habrá un mínimo de volumen que necesitas? Has dicho que habéis comprado uno, creo que era en Galicia, de 8 habitaciones. Ahí, ¿cuánta gente, o sea, para que salgan los números, tienes que poner poca gente, ¿no? Para llevar ese hotel. Entonces, ¿cómo lo haces?
Pues ahí nosotros somos expertos en automatizar. Al fin y al cabo venimos del sector digital, entonces todo lo hacemos de manera automática. Bueno, no tenemos recepción. Sí que a veces ponemos recepción, depende un poco en la temporada alta, pero es un poco jugar con eso, con la digitalización de los negocios para hacer todo lo más eficiente posible. Entonces, básicamente, todo el conocimiento que tenéis del sector turístico, de apartamentos turísticos, lo habéis aplicado también al sector hotelero, ¿no? Claro, y luego también, pues obviamente, pues en Booking y nuestra página web, pues hay que hacerlo todo muy bien. Las fotos tienen que verse estupendas, tienes que conseguir muy buenas reseñas, tienes que poner precios muy competitivos. Bueno, hay un montón de factores que lo que hacen es que, bueno, que vas ganando un 1% en cada detalle y al final pues te salen los números. Muy bien, y hay una cosa que a mí me gusta mucho. Bueno, yo me dedico, o parte de mis negocios se dedican a comprar, reformar y vender, house flipping, como le llaman los americanos, y yo sigo a mucha gente en Estados Unidos que hace inversiones de este tipo, y hay un sector de ellos que se han dedicado a comprar hoteles o hostales y que están como abandonados o mal llevados, los rehabilitan como si hiciesen un flip, le dan otro aspecto visual, lo modernizan y luego pues lo rentabilizan mucho más, con lo cual hacen el flip, pero además luego le sacan la rentabilidad Claro. en alquiler. Entonces, ¿vosotros habéis hecho eso también? ¿Habéis comprado hoteles que estaban así como un poco abandonados? Sí, o sea, es el caso. Lo que pasa es que nosotros no hemos hecho una obra demasiado grande. O sea, lo que hemos hecho ha sido renovar el mobiliario y hemos encontrado un poco el punto de equilibrio, porque a lo mejor si hubiéramos hecho una reforma especialmente integral ya no hubieran salido los números. Por ejemplo, en el hotel donde arriba son 8 habitaciones. Claro, yo quería reformar totalmente pues, este palacio, bueno, es un edificio espectacular. Podían salir 4 habitaciones más y hacemos la reforma, pero claro, la reforma costaba 1.000.000 de euros. Entonces dije, ostras, por 4 habitaciones más, 1.000.000 de euros, 250.000 euros la habitación. Y bueno, al final también tiene parte de encanto, es decir, la decoración antigua, si realmente está bien hecha, pues también tiene esa parte de... Entonces, bueno, al final decidimos pues hacerle un lavado de cara y con el resto de hoteles igual. Hicimos lo mismo y ha funcionado bien. Al fin y al cabo, pues eso, es buscar un poco el punto de equilibrio y cada operación es muy diferente. Igual a lo mejor dentro de X tiempo compramos un hotel y hay que hacerlo desde cero y es estupendo, pero sí es un modelo, vamos, que estoy totalmente de acuerdo contigo que está en tendencia y además es importante porque es importante que los alojamientos turísticos en España pues bueno, sean modernos y que los hoteles que estén pues eso, ya desfasados pues tengan que ser renovados y hay muchas oportunidades en ese sector, sí. ¿Y cómo decidís si los números van a salir? O sea, te presentan un hotel y tú mismo me has dicho, no, es que ha habido sitios en los que me presentan proyectos que no van a ser rentables, que el dueño no lo ha conseguido levantar, pero habrá otros sitios que a lo mejor tampoco lo es para el propietario, me has dicho, ¿no? Que ellos no Sí. sabían operarlo bien, pero tú sí que has sido capaz. Entonces, ¿cómo viendo los dos proyectos decides, no, este sí que soy capaz de darle la vuelta y el otro no, porque no habrá demanda o por el motivo que sea? Pues si te lo o sea, no he rechazado ninguna operación que me han ofrecido de hoteles. O sea, estas tres las he encontrado y son los tres que he comprado. O sea, no, quizá igualmente si hubiera buscado más, hubiera habido más operaciones, pero estas en concreto, pues me las ofrecieron y lo vi bastante claro. Lo único que obviamente, pues tuve que negociar el precio. O sea, por ejemplo, el hotel este Ondario lo vendía en 2,5 y yo lo compré en 1,3. O sea, yo dije, mira, 2,5 es una barbaridad para 8 habitaciones. Yo te puedo pagar esto y además necesito que me financies. Y es un poco lo que hacemos. A mí cuando me ofrecen algo, o sea, yo estoy dispuesto a comprarlo, claro, pero siempre todo tiene un precio. Entonces yo lo que hago es, o sea, yo nunca rechazo algo que me ofrecen. Lo que digo es, mira, yo estoy dispuesto a pagar esto, porque es donde me salen los Todos estos números. números. Claro, y ya está. Y luego si le viene bien a esa persona, pues estupendo, y si no, pues a otra. Y en estos tres casos, además, como eran inmuebles que llevaban tiempo intentándolos vender, pues sí que es verdad que fue fácil llegar a un acuerdo, porque ya llevaban más de 2 años intentándolos vender y bueno, o sea, también digo esto porque realmente en el mercado hay muchas oportunidades, o sea, esto no es cuestión de que, es que he visto esto y he dado el pelotazo porque nadie más lo ha visto, no, no, o sea, esto llevaba publicado más de 2 años y nadie lo compró. Entonces, al fin y al cabo, de verdad, el que quiere aprender y desarrollarse en este negocio tiene muchas oportunidades. Lo que pasa es que, bueno, pues tienes que hacer un buen trabajo y tienes que preocuparte por cada detalle. Y luego también ser un poco creativo en las fórmulas. Yo, por ejemplo, en este caso, como ya no tenía disponible, o sea, crédito bancario disponible y tampoco los bancos me dan hipotecas, pues en los tres casos en concreto, pues hice pues, unas fórmulas un poco creativas para poder comprar los inmuebles. O sea, has dejado de entender que pediste al vendedor que te financiara.
Sí, o sea, fue lo que se llama compra con pago aplazado, Muy bien. que es una fórmula en la cual tú escrituras ya el inmueble a tu nombre, pero no lo compras, no pagas el 100%. En este caso, el hotel este donde había, pagamos solo 50.000 euros de entrada y tenemos unos hitos de pago cada 6 meses y luego dentro de 5 años ya pagamos el 70% restante. Entonces, como si fuera pues eso, una hipoteca muy suavecita. Lo que vamos ingresando, lo que vamos ganando, lo vamos entregando y luego ya, pues eso, dentro de 5 años ahí sí que tendremos que hacer hipoteca. Pero bueno, el banco ya, al final tienes un histórico en el cual ya ve el banco que has estado operando ese hotel durante 5 años, que has estado ganando dinero, que ya has pagado el 30%, que es lo equivalente a la entrada, y que ya solo pues necesitas ese otro 70% que te tiene que dar el banco. Entonces, es una operación mucho más fácil de financiar que decirle al banco, oye, mira, tengo este hotel que está cerrado, que está perdiendo dinero y lo quiero comprar. Y te va a decir, pues una mierda, no te voy a dar el dinero porque pierde dinero. Y además, los bancos son muy simplistas en este sentido. O sea, el banco no se cree que tú vayas a comprar un hotel que pierde dinero y lo vas a hacer funcionar. Entonces, por eso tienes que llegar a este tipo de alternativas, porque si no directamente es que sería incluso muy complicado de financiar, porque los bancos no te financian un hotel que esté perdiendo dinero. Tenías que poner tú el 100% del capital y entonces pues ahí te destrozarías el balance de tu empresa. Muy bien, la compra aplazada con condición resolutoria, ¿no? Que Sí, es algo que es poco habitual aquí en España. Yo conozco a algunos inversores que han hecho. De hecho, Javier de la Rosa, amigo que no sé si nos estará escuchando, también le entrevisté al principio, en el podcast 15, 20, no sé, por ahí. Y él hizo una operación inmobiliaria de 25 viviendas aplicando esa estrategia, ¿no? Pero es algo en Estados Unidos y en Sudamérica también mucho más habitual, ¿no? Es la compra del dueño que le llaman ellos. ah, Y ahí lo escuchaba mucho y hasta que descubrí aquí en España, ¿no? De gente que lo estaba haciendo. Y bueno, me ha inspirado, incluso alguna vez yo lo he propuesto como alternativas. Oye, mira, te doy varios escenarios. Yo sí que esto lo compro, pero este es el precio. Sí, o sea, puedes usarlo también como estrategia de negociación. De, oye, si quieres que te pague tu precio, lo hago, pero no ahora. Lo hacemos y le explicas, claro. ¿no? Entonces, es muy interesante. Muy bien, vamos a hablar de las reformas, porque estáis haciendo muchísimas reformas. Antes me decías que teníais un director de obra y luego tenéis pues una serie de equipos, ¿no? Entonces, explícame un poquito cómo os organizáis y por qué has decidido crear tu propio equipo de reformas. Bueno, entonces las obras que habíamos hecho hasta el año pasado, todas las habíamos contratado, porque a pesar de que, bueno, he creado varias empresas y me gusta, me encanta crear empresas, llega un punto en el cual no puedes hacer todo y sinceramente es, pues eso, es fundamental el apalancarte y el apoyarte en otras empresas para poder sacar tu negocio adelante. Entonces, yo no me quise meter en la construcción, pues ya demasiados jaleos tenía. Y bueno, pues los números siempre me han salido, pero es verdad que siempre me la han metido por algún lado. Es decir, lo típico que te pasan un presupuesto llave en mano de 600.000, pero luego al final acaba costando 800. Por Y los extras. sí, claro, y luego al final todo se está justificando, ¿no? Porque es que ha habido que hacer una modificación del proyecto, que si el arquitecto, que si tal, ya, pero estas 200.000 euros es mucho dinero. Y luego al final hay ciertas partidas que dices, ostras, aquí te has columpiado un poco, pero bueno, al final tienes poco margen de negociación porque ya cuando la obra está iniciada, hay un contrato firmado y lo que quieres es que terminen la obra y ya está, y empezar a alquilar o vender tu edificio. Entonces, ya como he tenido varias operaciones así de estas grandes y al final siento que, bueno, en cierto modo me han engañado algo, pues he decidido crear mi propia constructora. Y bueno, ya hemos hecho la primera reforma aquí en Madrid, un edificio pequeñito. Nos ha funcionado muy bien, sobre todo además a nivel de acabados, obviamente ya cuando lo hacen tu propio equipo, pues el resultado es mejor. Y también tienes la ventaja de que tú escoges tus propios materiales, no tienes que andar discutiendo con el constructor, en fin, es todo mucho más fluido. Entiendo edificio para vosotros y la constructora es solo para vosotros, ¿verdad? Sí, o sea, no vamos a hacer obras a terceros porque demasiadas obras tenemos nosotros. De hecho, hay algunas cosas que todavía no las podemos ejecutar. De momento tenemos a 10 personas contratadas. Estamos lidiando con el problema de contratar gente. Porque en este año, o sea, hemos llegado a contratar 25 personas. De esas 25 se han quedado 10, para que te hagas una idea. Y bueno, pues obviamente cuando tú contratas gente, pues tienes que asumir riesgos como por ejemplo pues que la gente pueda tener algún accidente laboral y pueda tener bajas. Nosotros tenemos dentro de estas 10 personas, bueno, en realidad son 13 personas, pero 3 los tenemos de baja. Para que tengas una idea, un poco la proporción es del 30% de la plantilla.
pero aún así yo creo que merece la pena. O sea, sobre todo si tienes suficiente dinero y colchón y puedes asumir el riesgo, creo que es una buena estrategia, o por lo menos de momento estoy contento con esta opción. Muy bien, ahí sí, es emprendiendo. Y hay otro punto que no hemos comentado, y es que hasta habéis creado vuestra línea de productos para pues, vuestros apartamentos también, ¿no? Incluso vendéis esos productos por Amazon. ¿Cómo llegas a ese punto? O sea, ¿qué volumen de material necesitáis para los apartamentos hasta el punto que decidáis crear vuestra propia línea? Claro, bueno, fue justamente en el COVID cuando nosotros ahí, bueno, dependíamos prácticamente al 95% de nuestros ingresos de las páginas web. Y cuando llegó el COVID, pues bueno, en las páginas web los que más invierten son los hoteles y las aerolíneas, que es al fin y al cabo lo más caro que compra la gente a través de Internet. Y como esos dos sectores no invertían absolutamente nada en Internet en ese momento, pues nuestros ingresos cayeron al 50% y entramos en pérdidas y dije, ostras, esto es serio, tenemos que diversificarnos. Y aparte, bueno, de comprar pisos, que bueno, es una inversión y también es un modelo de negocio, pues necesitábamos algo más. Entonces, a raíz de eso, pues decidí entrar en el sector del e-commerce. Y bueno, pues en realidad tenía que escoger qué productos vender, porque al fin y al cabo pues era algo nuevo para nosotros. Y dije, bueno, pues vamos a empezar a vender cosas que también nosotros necesitemos comprar. Entonces, como teníamos tantos apartamentos, pues ¿qué utilizan los apartamentos? Pues muchas sartenes, ollas, que eso al fin y al cabo cada X tiempo o te las roban o se rompen y tienes que comprar. Colchones también, que en ese momento pues habíamos comprado, o sea, teníamos como 100 pisos, pero los colchones que habíamos comprado hace 4 años ya estaban destrozados, porque al final es bastante complicado encontrar una buena marca de colchones que te venda calidad, precio y durabilidad. Entonces al final pues empezamos con esas dos marcas. Empezamos a importar colchones y baterías de cocina de China y las que nos funcionó muy bien. Creamos dos marcas que bueno, pues han crecido mucho y de hecho han superado a marcas, pues eso, las típicas marcas tradicionales del sector. Y ahora pues es un modelo de negocio que facturamos 20 millones de euros al año. Nos hemos diversificado bastante y ya por supuesto pues vendemos cosas que no necesitamos para nuestros apartamentos, pero bueno, fundamentalmente al principio nos enfocamos en estas cosas y por supuesto pues las utilizamos también en nuestros alojamientos. Fíjate, la inspiración que sacasteis de una necesidad y lo convertisteis en una, vamos, magnífica oportunidad. 20 millones de facturación, que se dice rápido. Sí. Muy bien. Oye, vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista. Luego habrá un reto de responder una serie de batería de preguntas en menos de 3 minutos. Pero antes me quedan ahí todavía algunas preguntas antes de terminar. Seguro que, bueno, pues con toda la experiencia que tienes, también has vivido muchos tropiezos. No sé si nos puedes contar cuál ha sido tu mayor error de inversión y qué has aprendido de él. Yo creo que bueno, a nivel de inversión inmobiliaria, la única operación con la que he perdido dinero es un piso que compré en Barcelona. Pero realmente ese aprendizaje, bueno, a ver, fueron circunstancias políticas que creo que todos ya conocemos. Ese piso lo compré hace 7 años y de hecho lo vendí hace pocos meses. Y bueno, pues al final la evolución de precios de Barcelona pues ha sido negativa y bueno, ahí también fue parte de responsabilidad mía porque yo compré el típico piso súper bonito y que estaba todo súper chulo, recién reformado. Y eso, bueno, a nivel de confort pues es genial si tú vas a vivir en él y lo ves como un gasto, pero como inversión pues no es lo más adecuado porque al fin y al cabo pues al fin y al cabo estás comprando algo que ya no se puede mejorar. Entonces, bueno, ya dependes un poco de la evolución de precios de la zona, pero tú ahí no estás aportando ningún tipo de valor añadido. Entonces ahí se juntó eso, que el tema político hizo que los precios de Barcelona se han quedado estancados durante estos 7 años. Pero luego también, pues eso, como yo no aportaba ningún valor añadido, pues nada, al final no ha sido una operación en la cual he acabado perdiendo, bueno, 5.000 euros creo que fue. Tampoco fue una gran pérdida, pero por supuesto, pues la pérdida de todo este tiempo que he tenido ahí apalancado el dinero que podía haber invertido pues en otras cosas. Coste de oportunidad, sí, sí. Y la diferencia entre el aportar ese valor que dices, ¿no? De resolver pues, una vivienda que está anticuada o cualquier otra solución creativa que has ido explicando a lo largo de la entrevista, frente a especular, sencillamente poner un dinero ahí en el ladrillo y esperar que se revalorice, que seguramente si hubiese esperado más años, pues se hubiese revalorizado, pero que la aportación de valor ahí es nula. O sea, totalmente. Y es un poco la justificación de que los constructores no son especuladores. Es decir, si tú compras un piso, lo cierras y lo vendes dentro de X tiempo, pues sí, puedes
se puede considerar como una acción de especulación, pero al fin y al cabo si tú aportas un valor añadido ahí es donde realmente, y además es donde más se gana dinero. Si tú no aportas nada es muy difícil que tengas una rentabilidad que venza la inflación. Muy bien, Rubén. Seguro que a lo largo de toda esta trayectoria has vivido situaciones de todo tipo. Entonces, no sé si nos puedes contar alguna anécdota o algún hecho curioso que hayas vivido. Bueno, te puedo contar, por ejemplo, llevo 8 años con un edificio cerrado en Málaga, pendiente de que me otorguen la licencia de obras. Es una operación que, bueno, hace 8 años compré 2 edificios en Málaga. Uno lo estoy terminando ahora. O sea, bueno, está terminado y estoy esperando a que me conecten la luz. O sea, 8 años para hacer un edificio. Vamos, es tremendo. Y el otro, pues, estoy esperando a que el ayuntamiento y la junta se aclaren con qué ancho de acera tengo que dejar en el edificio. O sea, es una chorrada, pero llevan 8 años ahí discutiendo entre ellos para algo así. Y de hecho, bueno, hace ya un par de meses el Tribunal de Justicia de Andalucía me dio la razón y condenó al ayuntamiento a actuar y a modificar sus leyes y bueno, y a pagarme 25.000 euros de indemnización, que es una tontería, pero bueno, por lo menos Que se eso detalle, ¿no? de que nos hayan dado la razón y que pues le hayan dado un tirón de orejas al ayuntamiento. Entonces, bueno, también contento porque esa inversión se ha revalorizado mucho en este tiempo, pero no son las típicas cosas que pasan que te dan, pues eso, pues un poco de coraje porque bueno, al final tienes el dinero ahí parado y sobre todo, pues eso, en el clima actual que hace falta tanta vivienda en España, pues es un lastre. Al fin y al cabo esa operación, si la hubiéramos podido construir, pues ya en Málaga habría 10 pisos más y yo tendría más capital para hacer otra operación más en Málaga. Entonces es un poco la situación que muchos constructores viven y además creo que no es algo anecdótico porque prácticamente todos los constructores han tenido alguna historia parecida y también por eso es importante que cuando te introduces en este sector tengas suficiente colchón como para poder asumir cualquier cisne negro que pueda aparecer como estos, porque obviamente si yo solo hubiera comprado ese edificio, pues igual me hubiera arruinado. ¿Porque lo financiasteis también? No, ese no lo financié. Aún ahí no sé si alegrarme o no, pero bueno, por lo menos ahí no tenéis ese lastre, ¿no? Sí, pero por ejemplo en el otro que hemos tardado 8 años en hacerlo, sí que lo financia al 50% y claro, estuve pagando ahí la cuota Claro. y no podíamos ni construirlo ni nada y además, bueno, también los bancos no les gusta este tipo de operaciones porque saben perfectamente lo que hay, es decir, tú compras un edificio en ruinas y ya sabes si te dan la licencia, porque aunque la ley realmente te permita hacer X cosa, luego puede pasar cualquier chorrada de estas que no te permita construir el edificio. A lo mejor empiezas a hacer el estudio arqueológico, que es obligatorio hacerlo en el centro de las ciudades, y encuentran una moneda romana o un trocito de vasija y te paran la obra 2 años. Entonces, los bancos también lo saben y justamente en vez de apoyarte, pues al contrario, te dicen, no, yo aquí te financio con mucho el 50% y a lo mejor ni entro en la financiación. Mm. Entonces también es algo que creo que bueno, desde la administración pública deberían de cuidar porque, por supuesto, el patrimonio histórico hay que preservarlo y además los estudios arqueológicos son súper fundamentales para obtener esa información que de otra manera se perdería. Pero claro, también debería haber una contraprestación, pues eso a nivel de gobierno para apoyar este tipo de operaciones. Antes me dejaba una pregunta que la voy a enlazar con esto y es el tema de financiación con los bancos, cuando hablamos de financiación con empresa o no. En vuestro caso, entiendo que tendréis algún banco con el que tenéis más actividad. ¿Financiáis siempre con ese? Lo digo por esos hoteles que decías, oye, pues Sí. financia el dueño, ¿no? Hago la compra aplazada y luego al final ese 70% es más fácil que me lo financien. ¿Qué ocurre si el banco con el que soléis trabajar os dice que no? O sea, ¿miráis varias opciones o cómo hacéis? Nosotros trabajamos con prácticamente todos los bancos, o sea, creo que son 7 entidades. No sé, a lo mejor se nos ha escapado algún banco por ahí regional, pero vamos, intentamos prácticamente con todos porque es muy importante diversificar tu deuda. Además que los bancos agradecen esto, o sea, los bancos también analizan el perfil de riesgo y no están cómodos si tienen el 100% de la deuda de una empresa, sobre todo si es una empresa pues de un cierto tamaño. Entonces yo sí que recomiendo que pues diversificar pues todo lo que se pueda en diferentes bancos y comparar precios. O sea, al fin y al cabo, cuando se hace una operación, nosotros intentamos siempre mínimo pues pedir 2 o 3 opciones y ver cuál es el más barato, porque además
o sea, no todos los bancos tienen los mismos objetivos. Hay ciertos bancos que en algún momento puntual del año necesitan dar más crédito o menos, o a lo mejor hay bancos que no les interesa dar en algún momento. O sea, entonces, aunque tú tengas unos super números en tu empresa y la operación sea súper clara, si el banco ya cumplió los objetivos de hipoteca ese trimestre, es que no te va a dar la hipoteca. O sea, incluso a lo mejor te puede decir, sí, sí, te estudio la operación por no quedar mal contigo, pero es que no te la va a dar. Entonces, es muy importante siempre comparar entre diferentes entidades. Muy bien, pues me apunto ahí los deberes también de moverme un poquito a nivel empresarial en cuanto a bancos. Vamos llegando ahora sí al final. Tengo una última pregunta y es ¿dónde te ves dentro de 10 años, tanto en la parte empresarial como en la parte de inversiones? Pues no sé dónde me veo dentro de un año, así que como para dentro de 10 no. Creo que el primer artículo que escribí en la web de psicología hablaba un poco de eso, de que la vida se puede plantear como si fuera unas vías de tren o una tabla de surf. Y yo mi vida la veo más como una tabla de surf. Entonces depende un poco de las olas como vengan, pues decidiré tomarlas o dejarlas pasar. ¿Te ves? Entonces, Perdón, sí, sí. sí, entonces bueno, pues depende un poco de lo que vaya surgiendo en mi vida. ¿Te ves activo o te ves retirándote en ese plazo? No, no, retirado, imposible. Yo soy incapaz de estar un día sin hacer nada. Muy bien, pues ahí ya más que respondido. Sí. Y ahora sí, para terminar, no sé si hay algún tema que no hayamos tratado y quieras comentar, o incluso si tienes alguna pregunta para mí, pues este es el momento. No, la verdad es que yo creo que podemos hablar un poco de todo. Bueno, también te quería preguntar a ti específicamente, ¿tienes alguna idea de inversión que te haría especialmente ilusión en los próximos meses? Mira, a mí me hace mucha ilusión. Hoy, este capítulo se publicará en los próximos meses, pero esta mañana, cuando he cogido el tren para venir aquí, he hecho las arras de 2 pisos que vamos a reformar y con eso ya, de hecho, por poner en contexto, hoy estamos a 5 de septiembre, o sea que se va a publicar esto de aquí Mm. unos meses, pero para que la gente lo entienda, a mí me hace mucha ilusión porque ya para mí cuelgo las botas este año y es como con estos 2 pisos que los firmaremos dentro de un mes o dos, más todo lo que estamos haciendo, para mí el objetivo de este año de inversiones ya está cumplido y eso ya me hace ilusión. Es como, vale, este año ya puedo respirar. Ya cuando llegue el enero, esto siempre me pasa, en enero digo, va, este año, ¿cuál es el objetivo? Y digo, va, pues quiero, no sé, un objetivo que suelo ponerme los últimos 3 años me he puesto ese, Sí, hacer entre 10 y 12 operaciones de house flipping, ¿no? De pisos. qué Y bueno. yo en enero pienso, ¿de dónde narices voy a conseguir yo 10 o 12 pisos? Si todo el mundo está llorando, y yo también, que no Ya, es fácil encontrar. Y todo el mundo llora de, ostras, es que no hay nada, que no sé qué. Pero luego, fíjate, en septiembre ya doy por cumplido el año, ¿no? Eso me hace ilusión, ¿no? Decir, ostras, ya está. Y luego, respondiendo y relacionando con lo que hemos hablado, a mí el sector hotelero me gustaría porque es un sector que desconozco, me parece un reto, ¿no? Yo he ido mm, creciendo, cada año voy creciendo en operaciones distintas. Este año no vamos a llegar a esas 10, 12, pero en volumen hemos incrementado porque hemos hecho proyectos muchísimo más grandes. De hecho, las últimas 4 operaciones, cada una de ellas ha sido el ticket más grande que hemos hecho hasta la fecha. 4 o 5. O sea que vamos creciendo operación a operación de manera constante y eso para mí ya es súper satisfactorio. Pero bueno, el sector hotelero es ahí algo que tengo ahí en plan, ostras, me gustaría entrarle, pero necesito un ticket importante y para mí ya. es muy arriesgado, pero no lo conozco, me gustaría aprender. Entonces, bueno, estoy en ese proceso. Bueno, pues nada, si necesitas alguna ayuda en cualquier momento, consejo, pues ya sabes Si dónde encuentro algún estoy. proyecto, incluso te lo presentaré y Claro. ahí lo valoramos. Muy bien, Rubén, pues ahora sí, tenemos aquí un reto de unas 10, 12 preguntas y el reto Sí. es responderlo en menos de 3 minutos. Yo ahí tengo un reloj, así que Bueno, cuando tú me digas, a ver qué empiezo a tal. disparar. Pues venga, sí, vamos Venga, a ello. vamos allá. ¿Vives en propiedad o alquiler? En propiedad. Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles. Valencia. ¿Alquiler o house flipping? Alquiler. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? Que sea alegre. ¿Con qué persona, viva o no, famosa o no, te gustaría tomar un café y hablar con él? Con cualquiera de mis abuelos. Muy bien. ¿Tienes alguna manera que te caracterice? Soy demasiado exigente, pero me gusta. ¿Te cuidas? Sí. ¿Cómo? Pues comiendo sano y haciendo mucho deporte. ¿Prefieres gimnasio o pasear? Gimnasio. ¿Libros o series? Libros. ¿Me recomiendas uno? Decisiones instintivas. ¿Decisiones? Instintivas. Vale, no había escuchado. ¿Película favorita? Uf. Mi vida sin mí. ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder? El Sala de Guadarrama. ¿Qué es para ti la felicidad?
cerrar la brecha entre quién quieres ser y quién eres en realidad. ¿Y el éxito? Ser feliz. Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir? Que la gente sea menos envidiosa. Muy bien, Rubén. Oye, más que superado, 1 minuto y 20 segundos o 30 Muy segundos bien. aproximadamente. O sea que es, vamos, has batido, no sé si el récord, pero casi. Así que enhorabuena. Y llegamos ahora sí al final. Espero que hayas disfrutado la entrevista, que haya estado cómodo y además tienes ahí un detalle con esta taza que te he Sí, traído súper chula además. de nuestra nueva tienda recién estrenada, así que si alguien se quiere pasar, hay tazas como estas, como la camiseta que llevo, dejaremos el enlace también en la descripción, igual como pues cualquier enlace que nos quieras dejar para que te encuentre, pues también lo dejaremos por ahí. Estupendo. Pues muchas gracias, Germán, por la invitación y está súper a gusto y estupendo. Seguiremos hablando. Muchas gracias, Rubén. Placer. Gracias.